Y vamos a ver la segunda parte de esta predicación respecto a la parábola del hijo pródigo. Aleluya. Lucas capítulo 15, del verso 11 en adelante hasta el 32. Hoy día nos toca la segunda parte, ¿ya? Y la segunda parte está asociada a lo que vivió el otro hijo de este hombre, ¿ya? El hijo mayor, ¿ok? Vamos a leer la palabra, ya en la parte de la segunda parte, por así decirlo, cuando ya viene el hijo menor y se encuentra con el padre. Verso 25, Lucas 15, 25 dice, y su hijo mayor estaba en el campo cuando vino y llegó cerca de la casa y oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Aleluya. Vamos a estar orando, vamos a estar pidiendo que el Señor bendiga en estos momentos su palabra y lo que Dios tiene para nosotros en esta mañana, y toda la persona que pueda ver esto por Facebook, por YouTube, por Zoom, ¿cierto? Pueda ser bendecida con esta palabra del Señor. Amén. Oramos al Señor. Padre amado, gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de escuchar tu voz, por esta oportunidad que nos das de escuchar tu palabra, Señor. Bendice nuestra vida, haznos entender todo lo que está asociado a ella, Señor, y que tu Espíritu hable a nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, en tu santo nombre, amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Un breve repaso de lo que es la primera parte de esta parábola, ¿ya? Acuérdense en un contexto de lo que yo le comentaba el domingo pasado, que es una parábola de reino que está en medio de un contexto. A Jesús lo seguía mucha gente, lo seguía sus discípulos, obviamente, los publicanos, los fariseos y multitud en general. Esta parábola viene después de dos tipos de parábolas, la parábola de la oveja perdida, de la moneda perdida. ¿Ya? Es un complemento de ese concepto. Y empieza a contarles una historia de un hombre que tenía dos hijos, ¿ya? Y que el menor de ellos le dice al padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, ¿cierto? Y increíblemente el padre, yendo contra todas las leyes de aquel tiempo, no habiéndose muerto todavía, no teniendo por qué hacerlo, increíblemente transforma sus bienes y los reparte los bienes a los dos hijos, ¿ya? La parte del menor la transformó en plata y él se la llevó en dinero, ¿ya? Dice que no muchos días, cuando ya hubo hecho todo este proceso, por consecuencia vemos que el hijo mayor quedó con la hacienda, quedó con todo lo que, la otra parte, ¿ya? No muchos días después, dice, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Ya, el hijo menor fue y desperdició todos sus bienes viviendo perdidamente, como dice la Biblia. Cuando lo tuvo mal gastado, ¿cierto? Tuvo hambre y comenzó a faltarle. Hablábamos, ¿cierto? De cuando, como resumen, ¿cierto? Cuando tenemos dinero, todos están a nuestro lado, todos somos bien, tenemos amigos, tenemos familia, tenemos todo. Pero comienza a faltarnos dinero y inmediatamente se ve la realidad de las personas, ¿ya? Y este hombre se quedó solo y no tenía dinero y comenzó a faltar y empezó a tener hambre, increíble. Y fue y se armó uno de los ciudadanos de aquella tierra, ¿cierto? Para poder hacer algo, vivir de algo. Y le mandaron a apacentar los cerdos eran animales impuros, inmundos, y él intentaba haciendo ese trabajo y anhelaba comer lo que los cerdos comían, y ahí las algarrobas, ¿ya? Yo nunca he probado una algarroba, pero soy muy malo con las verduras, entonces me imagino que debe ser terrible, ¿ya? Y este hombre comía eso, pero nadie le daba, o sea, tenía que quitársela a los cerdos para poder eh, comer algo. Y esta parte, yo le comentaba, ¿cierto?, el versículo mágico, el versículo potente, cuando dice, y volviendo en sí, dijo, esa parte espectacular, cuando dice, volviendo en sí, se da cuenta, oye, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre, los más bajos, tienen cierta abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Levantaré y le diré a mi padre, pecado contra el cielo y contra ti, ¿cierto? Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Ya, esa parte es muy buena, ¿cierto? Y levantándose, no solamente se quedó ahí en la intención, sino que tomó acción y vino a su padre. Y dice la Biblia que aún cuando estaba lejos, este padre lo vio y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y este hombre, cuando ve a su padre, ¿cierto? Le dice, padre, pecado contra el cielo y contra ti. No dijo, mira, papá me vino, me voy a aprovechar. No, le dice, pecado contra el cielo y contra ti. Cumplió lo que dijo, ya no soy digno de ser llamado tu hijo.
Y este padre, ¿cierto? En vez de decirle lo que todos diríamos, oye, cabrón, acá hiciste esto, hiciste aquello allá, va, ¿cierto? Y dice el padre 22, el Lucas 15, 22, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Ya hablábamos, ¿cierto?, de que increíblemente el Padre muestra una misericordia como la misericordia de Dios, que no ve nuestros pecados, ¿cierto? Lo reinstaura, ¿cierto?, con su calidad con las prerrogativas de hijo, ¿cierto? Pone un vestido que lo diferenciaba del resto, ¿cierto? Le puso un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y además hizo una fiesta, traen el becerro cebado, matarlo, ¿cierto? Y aquí la frase dice, porque mi hijo muerto era y ha revivido y se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Hasta ahí vamos, ¿cierto? Donde veíamos que la parábola nos muestra varios conceptos y aprendíamos el domingo pasado. También lo relacionamos desde el punto de vista teológico, ya porque esta parábola es una parábola del reino y nos muestra algo un poquito más de lo que simplemente es una historia, sino que hay un concepto que el Señor quiere mostrarle a sus discípulos y a todos detrás a través de una parábola del reino. Por ejemplo, el hijo estaba lejos y nunca dejó la condición de ser hijo, pero claramente perdió las prerrogativas asociadas a su condición de hijo. Entonces, cuando nosotros entendemos, ¿cierto?, que hay hoy día doctrinas que hablan de que uno siempre es salvo y nunca pierde su salvación, haga lo que haga, eso no es así, la Biblia no dice eso, ¿ya? Y la Biblia claramente dice que este hombre nunca dejó de ser hijo, pero estando lejos del Padre, perdió todas las prerrogativas, todas. No tenía anillo que lo identificara de hijo, no tenía vestimenta de hijo y no tenía ninguno de los privilegios de ser hijo. Estaba lejos, ¿ya? Por eso que hay que tener cuidado, no hay que pensar solamente porque mi mamá conocía al Señor, porque mi abuelita, porque toda mi vida estaba en la iglesia, soy salvo, tengo que entregar mi vida y estar al lado del Padre, ¿ya? Para poder tener esas prerrogativas. Cuando llegó, o sea, arrepentido este hombre, porque llegó arrepentido, ¿qué hizo inmediatamente? El padre puso su mejor vestido, le puso un anillo, ¿cierto?, indicando su condición de hijo y volvió a recibir, ¿cierto?, todos los privilegios, porque el padre puede haber dicho, ¿sabes qué? Me queda todavía varios años de trabajo y yo puedo generar más fortuna y esa fortuna también te va a llegar a ti, ¿ya? Pero ese no era lo importante, ¿ya? Lo importante era que se había que entender el concepto de que este hijo, mientras estaba fuera del padre, no tenía ningún privilegio. Y lo importante es que el Padre lo recibe con misericordia, ¿ya? Entonces lo que vamos a ver ahora es la segunda parte de esta historia, de esta parábola, y qué enseñanzas vemos asociadas acá. Entonces, tenemos que ponernos en el contexto de una familia de un hombre con dos hijos, ¿ya? Jesús de la parábola no nos dice si tenía mamá, ni más había otras personas, pero por lo menos claramente estaba establecido que había un hijo mayor y un hijo menor. En la cultura de aquel tiempo judío, el hijo mayor llevaba la primogenitura, por lo tanto tenía el mayor privilegio, ¿ok? Entonces, este hijo menor que había estado un X tiempo, ¿cierto?, fuera, el padre, al verle, él reacciona porque para él su hijo estaba muerto. Él había salido y no sabía, y cuando él estaba lejos de él, su hijo estaba muerto. No hay que perder de vista ese concepto para entender la parábola y entender la enseñanza primaria, y yo siempre le he enseñado, ¿cierto? Las parábolas tienen por lo menos dos tipos de enseñanza y a veces hasta tres, ¿ya? Una es primaria, específica para las personas que recibieron aquí, y otra es más bien teológica, general, ¿cierto? Y una tercera a veces escatológica, etc. ¿Ya? Entonces, este hijo llega, el menor, el padre hace ponerle el vestido, hace ponerle el anillo, ¿cierto? Y dice, hagamos fiesta, ¿ya? ¿Por qué? Porque este hijo que muerto ha revivido, se había perdido, y comenzaron a regocijarse. Aleluya. Ese es el contexto, hasta ahí. Hasta ahí estamos bien, el hijo mayor no aparece hasta ese momento. Entonces vamos al verso 25, Lucas 15, 25. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, ¿ya? Acá el hijo mayor es el hijo mayor de un hacendado, ¿ya? De un hombre pudiente, un hombre con recursos, que es capaz de transformar parte de la mitad de sus recursos en dinero. Es lo más lógico que cuando el padre reparte los bienes en dos, son dos hijos, todo lo que queda es del hijo mayor. Amén. Todo lo que queda es del hijo mayor. Entonces,
prácticamente el papá estaba, ¿cierto?, siendo el dueño, pero viviendo en la hacienda y en las prerrogativas que daba a su hijo mayor, al repartir ya la herencia. Entonces, él estaba en el campo, ¿ya? ¿Dónde se hace el trabajo? En el campo, en aquel momento. Por lo tanto, vemos que este hombre era un hombre diligente, ¿ya? Que estaba cuidando lo suyo y lo de su papá. Quizá inmediatamente podemos sacar una diferencia personal entre un hijo y otro hijo. No todos los hijos son iguales, ¿ya? Y yo creo que en la práctica, para los que tenemos más de un hijo, ya es inevitable la comparación, es inevitable el acercamiento más o menos con uno o con una. Eso es así, digamos. Eh, Siempre se dice, no, queremos a los hijos por iguales, qué sé yo. Yo digo que mientras no termine nuestra vida no podemos decir eso, porque uno no sabe el futuro. De repente uno dice el hijo que es más porfiado, el más pesado, el más cuando es joven, después cuando uno sea anciano, es el más que lo cuida, el más preocupado, la más preocupada, uno no sabe. Uno no sabe en esta vida completo cómo es el árbol hasta que entrega su fruto, ¿ya? Entonces, en la práctica, era un hijo más bien, por así decirlo, con ansias de salir y ansias de conocer el mundo, y este otro era un hijo trabajador, un hijo que estaba al lado del padre, y por las frases que vemos después también. Entonces estaba en el campo, y cuando vino, en qué momento, ¿cierto? Vino, ¿cierto? Cuando en el campo, cuando se termina el trabajo en el campo, ¿cierto? Cuando ya ha terminado el día, ¿ya? Altamente probable que me imagino que el hijo pródigo, pues, como estaba en una provincia lejana, tuvo que caminar desde lo lejos y pasar días, ¿cierto? Noches, seguramente llegó una hora donde ya podía, podía estar anocheciendo, no lo sé, terminando el día, considerando que el hijo mayor llegó cuando era la hora de término de trabajo, ¿cierto? Cuando el hijo mayor estaba en el campo y cuando vino, llegó cerca de la casa y vio la música y las danzas. Estaba cerca todavía y empieza a escuchar fiesta, fiesta. Y se preguntará en su corazón, y quizá de manera lógica, bah, qué raro si mi papá nunca hace fiesta. ¿Por qué? De hecho, desde que se fue mi hijo, desde que se fue mi hermano menor, ha estado súper viola, súper mal, no, apenas tiene, no sé, alegría. Cuando un hijo está con problemas, no importa la edad que tenga, 5, 15, 20, 40, los años que tenga, siempre los padres se afectan, siempre. Un hijo nunca deja de ser hijo por los años que tenga. Entonces, quizás este padre estaba afectado y cuando llega el hijo mayor, ¿cierto? Escucha, ni siquiera ve todavía, escucha la música y las danzas. Entonces va llegando y le pregunta a uno de sus criados, ¿qué era aquello? Uno de los sirvientes, este era un hombre que tenía sirvientes, criaba un hacendado, ¿ya? Verso 27 dice, él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces, esto, la información es, tu hermano ha vuelto. ¿Ya? Yo no sé si, bueno, la relación que hay entre los hermanos cuando mi hermana tiene 19 años más que yo, así que es poco lo que puedo acordarme de una especie de relación hermano, obviamente la tengo, por supuesto, con ella, pero ese día a día, ese levantarse juntos, ese que pasan estas cuestiones, que no, que aquí, yo lo veo a mis hijos, de repente se ponen a pelear y que aquí, que esto es mío, que es tuyo, que la que aquí, que yo. Entonces, la relación entre hermanos es un tema interesante. Ya tengo algunos recuerdos respecto. Mi papá tenía varios hermanos y me acuerdo una de mis tías estaba enojada con otra de mis tías por cosas de niños, o sea, 40 años, 50 años atrás, no, que ella aquí, que no sé qué, increíble, impresionante, ya anciana y todo. Entonces, esa relación entre hermanos se da muy fuerte y muy interesante a veces. Hay una frase que anda por ahí, que la he visto en un par de memes o información, que los hermanos no se conocen verdaderamente hasta que se reparte la herencia. Es una frase bien fuerte y increíblemente viven juntos, se crían juntos, tienen los mismos papás aquí y allá, sufren lo mismo, todo,
pero hay veces que la vida lo hace tan diferentes que tienen cualquier cosa menos hermandad. Hay veces que hermanos pelean entre sí, luchan entre sí y se llegan a odiar. Y eso no está bien, ¿cierto? En este caso, el hijo mayor le dice el criado, tu hermano ha vuelto. Entonces, si mi hermano se fue perdido y hace años o meses que no lo veo, o sea, lo primero es alegrarme porque mi hermano ha vuelto, está vivo. El papá creía que estaba muerto. Y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces el criado le dice que ha vuelto y que además viene bien. No le dice, ¿sabes que tu hermano volvió, viene moribundo, viene a morir, está mal? No, le dice que además está bien y sano, sucio, todo lo que quiera. El papá se echó sobre él, venía olor a chancho, todo así, mal vestido. Pero aún así le dice, y tu padre le ha recibido bueno y sano. Aleluya. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuál debió ser la actitud de este hermano mayor? Oh, qué bueno que mi hermano ha vuelto. Qué bueno que mi hermano ha vuelto. Pero ¿qué dice la Biblia? El verso 28. Entonces se enojó y no quería entrar. Llegó hasta la casa y se enojó. Se enojó este hijo mayor y no quería entrar. ¿Se ha fijado usted cuando los hijos se amurran? ¿Ya? O adolescentes también y cuestiones se amurran. O sea, esta es una amurrada clásica. ¿Ya? No, y me enojé y no quiero entrar. ¿Ya? No quiso entrar este hombre. Dice el verso 28, salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Me imagino al padre, hijo, por favor, entra, estamos todos gozando, mira, tu hermano volvió, mira aquí, allá, por favor, entra. Cualquier cosa lo conversamos después y este dijo, no quiero entrar, estoy enojado, papá. Estoy enojado, pero hijo, por favor. ¿Ya? Esas dinámicas familiares que se dan a veces donde familias grandes, de repente mucho movimiento, mucha interacción y de repente salta uno con uno, es que eso no, y mi mamá nos dijo eso, y aquí, oye, pero no te enojes, pero cálmate, si estamos, ya, esas dinámicas familiares son muy interesantes. Este hombre, el hijo mayor se enojó, el padre salió y le rogaba que entrara. ¿Para qué? Para gozarse, porque había muerto su hermano. Y aquí comienza lo interesante, ¿ya? Porque él le podría haber dicho, ¿sabes qué? Sé, mi hermano, como tanto, o sea, o papá, pucha, ¿por qué no me avisaste? No, él no quería entrar porque tenía un problema profundo, y es aquí lo que dice, sus palabras lo reflejan, verso 29. Cuando el padre le rogaba que entrase, verso 29 dice, más él, respondiendo, dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado a mí ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Aquí está el problema. Aquí está el problema de este hombre. Entonces, eh, veámoslo solo de manera imparcial y casi de manera no cristiana. Si uno lo mira de manera no cristiana, claramente esto es injusto. Si uno lo ve desde la óptica humana, claramente no corresponde. Claro, como conocemos al Señor, entendemos la misericordia de Dios, está bien. Pero si lo viera desde el punto de vista humano, es injusto. Es injusto. Recuerdo que he tenido pocas oportunidades de estar con la familia de mi esposa, sí, conozco a mi suegro, qué sé yo, pero más familia por mucho tiempo no tanto. Y una época donde estuvo su abuelita, ¿no?, con nosotros, una persona muy anciana, más de 90 años, la abuelita falleció como a los 99 años. Y estando en nuestra casa, la anterior casa, conversando con ella, de repente uno le hablaba al Señor, qué sé yo, y ella, me acuerdo que decía, pero es que hay cosas que yo encuentro que son injustas, ¿no? ¿Cómo el que trabajó menos le va a tener la misma pago del que trabajó todo el día? No puede ser. No puede ser, decía, esto es injusto, no puede ser. No creo. Y así dos o tres cositas más, entre las cuales estaba esto del cómo si el otro se sacó la mugre, estaba con él, es injusto, no puede ser que el otro estuvo, ¿entiendes? Claro, entonces yo decía, claro, desde el punto de vista humano es claramente injusto, porque este hijo se quedó con el papá, fue obediente, le trabajó al papá, siguió con la hacienda, mantuvo, ¿cierto? Todo, y la verdad que, es verdad,
nunca el papá le dijo, ¿sabes qué, flaco? Oye, mira, ¿por qué no te decía hagamos una pequeña fiesta, viejo, te decía un buen hijo, toma y tenía un cabrito, ¿ya? Para que te goces con tu amigo. Entonces, en cambio, le dice el hermano mayor, pero tu hijo, ni siquiera mi hermano, tu hijo. O sea, fíjate cuando uno como esposo se enoja, si el esposo se enoja, ya no es nuestro hijo, es tu hijo. Por algo que hacen los niños o los jóvenes, ¿ya? Pasa eso. Entonces, le dice, ¿cierto? Aquí tantos años te sirvo, ¿ya? No habiendo desobedecido jamás, nunca me has dado ni un cabrito para gozarme conmigo, amigo. Entonces, aquí él está abriendo algo que había en su corazón, ¿ya? Efectivamente, desde el punto de vista humano y desde el punto de vista de la ley de aquel tiempo, este hijo mayor tiene razón. Tiene razón. O sea, lo mínimo que podría pedir este hijo es, oye viejo, cada cosa que gane tu hijo menor es mío. ¿Por qué? Porque este compadre ya perdió todo, perdió sus bienes, lo que le repartiste, ya quedó sin nada. Tú además le estás poniendo en una situación que no es legal. Tú ya lo hiciste, lo repartiste. O sea, desde el punto de vista humano, punto de vista legal, este hijo mayor tenía razón, ¿ya? Y aquí hay que tener un poco de cuidado, porque tanto estos dos hijos, desde el punto de vista de la parábola del reino, representan dos conceptos desde el punto de vista teológico, ¿ya? Uno es, como comentaba recién, el concepto de la gracia, la salvación por fe y no por obra, ¿ya? Y este también, ¿ok? Y además acá hay otro concepto también. Aun cuando el hijo mayor tenía razón, aun cuando era correcto lo que le indicaba, eh, y desde el punto de vista humano y legal es así, no me diga desde el punto de vista bíblico, cristiano, claro, no es así, no, que el hijo estaba mal y qué sé yo. No, pero seamos imparciales. Si lo vemos desde el punto de vista imparcial, claramente es injusto, ¿ya? Y estaba de acuerdo a la ley. Pero acá lo que el Señor quiere mostrar es el siguiente concepto. Hay dos cosas que siempre nunca podemos dejar nosotros como cristianos. El hijo mayor simboliza que está al lado del padre, o sea, nosotros los cristianos, los que decimos servir al Señor y seguimos tratando de servirle. Hay dos cosas que nunca tenemos que dejar de lado. Uno es la verdad, ¿ok? ¿Ya? Y otro es el amor, ¿ya? Qué significa la verdad? Nosotros como cristianos estamos mandatados a poder decir la verdad. No me refiero al hecho de mentira, de no decir mentira, sino que respecto a lo que es la palabra de Dios. Nosotros somos poseedores de la palabra de verdad, que es la Biblia. Entonces nosotros tenemos que ir contra la Biblia y confrontar todo con la Biblia, ¿ya? Lo que nos rodea, la actitud del hijo, la actitud de la hija, la actitud de la sociedad, de los colegas de trabajo, de las autoridades políticas, de las autoridades civiles, de los vecinos, de nosotros mismos. Nosotros tenemos que confrontarnos con la verdad, con la palabra. Si dice la Biblia que tu palabra es verdad. Por lo tanto, nosotros no podemos hacer ninguna cosa que no sea contra la Biblia, ni decir cosas que vayan contra la Biblia. Entonces, cuando vemos que hay situaciones que se escapan contra la Biblia, nosotros tenemos la autoridad y la necesidad de poder decir, viejo, esto no está en la Biblia, esto no es lo que Dios quiere. Independiente de lo que la sociedad diga, independiente de lo que nuestros hijos crean, de lo que le están enseñando en el colegio, de lo que todo este movimiento actual diga, nosotros tenemos y somos poseedores de la verdad. Por lo tanto, este hijo mayor sí tenía la verdad, sí tenía la claridad de lo que el hijo menor había hecho. Pero insisto, tenemos la verdad, dos cosas que nunca podemos evadir los cristianos que seguimos así, la verdad y el amor. ¿Ok? No podemos ir solo con la verdad, porque la verdad sola, sin amor, parece confrontante al punto de que no obtiene el resultado. ¿Cuál es el resultado de todo esto? El resultado es que el hijo menor se vuelva realmente al padre. Ese es el fin, ¿ya? Hay momentos para decir la verdad y para confrontar la verdad. Cuando alguien ha pecado, cuando alguien ha caído, ¿cierto? En nuestras propias congregaciones lo vemos, ¿cierto? En nuestras propias familias también a veces lo vemos. Ya nosotros mismos, ¿ya? Necesitamos ser confrontados por la palabra y claramente la palabra nos muestra nuestro pecado y tenemos que volvernos al Señor. Pero hay momentos y momentos, ¿ya? La ley del amor va primero que la ley de la verdad. ¿Eso qué significa? Que claramente nosotros
nosotros tenemos que ser capaces de entender y no de ocultar el pecado. No podemos no decir el pecado, no podemos no decir, no, si eso está bien, aquí, allá, qué sé yo, como muchas veces a nivel de esta sociedad se da con ciertos temas, el aborto, el matrimonio sexual, la adopción, etcétera, y muchas otras cosas que vemos, identidad de género, etcétera. Y muchas otras cosas que vemos, injusticias sociales, corrupción de los políticos, de los empresarios, etcétera, de carabineros, de todo lo que nos rodea, en los trabajos, la gente que roba, la gente que malversa, la gente que, etcétera. Todo eso lo vemos y todo eso tiene que ser confrontado con la verdad, ¿ya? ¿Ok? Pero sin olvidar de que antes de la verdad está la ley del amor. Por lo tanto, tenemos que ir, sin dejar de decir la verdad, tenemos que ir primero con la ley del amor. Entonces, ¿qué correspondía en este caso? El hijo mayor debió haber ido con la ley del amor primero y luego con la ley de la verdad, ¿ya? Primero debió haberse alegrado. ¿Por qué? Porque su hermano estaba vivo y había vuelto. Independiente si lo iba a dejar como jornalero, si iba a tener o no plata, si está bien o no que haya hecho la fiesta, él debió haber ido con la ley del amor. Entonces nosotros como cristianos que amamos al Señor, que estamos al lado del Padre, tenemos que ir con la ley del amor, primero. Entonces no podemos juzgar ni criticar a aquel que ha hecho y ahora está buscando al Señor. No, no se puede. Tampoco podemos impedir la entrada al reino de todo aquel que está todavía en pecado, porque ninguno de los que estamos acá está libre de pecado. Ninguno de los que ha llegado al Señor está libre de cometerlo. De hecho, muchos de los que llegan al camino del Señor no se produce una transformación así inmediata, ¿ya? Sino que es un proceso paulatino y a veces somos tan duros, y como el hijo mayor, y no dejamos que la gente entre al reino. Por ejemplo, hasta hace un tiempo atrás, en las iglesias en algunas iglesias era muy duro el tema de vestimenta, forma. Entonces, de repente había una persona que no llegaba o no venía vestida de X manera y algunos no lo dejaban entrar y qué sé yo. Eh, quizás no es tanto en el caso de nuestra iglesia, pero hay otras iglesias más conservadoras, más ortodoxas que se produce ese fenómeno. Entonces, imagínense, aplicamos una verdad, por así decirlo, que claro, si voy a la casa del Señor, como ir con mini, como ir con Pedro y otras cosas así, en el caso de la mujer o los hombres, no sé, pues con chala, ¿me entiendes? O con, no sé. No corresponde, por supuesto que no corresponde, pero primero la ley del amor. ¿Cuánta gente no ha podido ser tocada por el Señor por cosas así? O porque en alguna iglesia no dejaban entrar mujeres con pelo corto. Me acuerdo que cuando yo estaba enfermo, tenía 12 años en La Serena y nos encontramos en nuestra iglesia cuadrangular o nos lo ubicamos, fuimos a una iglesia pentecostal, mi mamá, y no la dejaban entrar porque tenía pelo corto. Entonces, cosas así, pues entonces a mí se me bueno, yo vengo a orar por mi hijo y que el Señor, y entraron nomás y entró nomás. Y así, pues varias cosas. Me recuerdo que tenemos que tener cuidado. A veces somos muy duros para juzgar a todo aquel que no tiene nuestra misma fe y todo aquel que no tiene nuestra misma eh, palabra. Tenemos que tener cuidado, si bien es cierto, tenemos la obligación bíblica de andar con la verdad y de no ocultar lo que ella dice. No es menos cierto que tenemos que aplicar la ley del amor, la ley del amor primero. Estando hace unos años, ¿cierto?, en la iglesia, en nuestro culto, y me acuerdo que siempre yo salía afuera y miraba un poco si por algún hermano, o miraba los autos, qué sé yo. Y pasaba una persona, un hombre, ¿cierto?, que claramente iba vestido de mujer y tenía actitud de mujer y parecía mujer, pero era un hombre, ¿ya? Y lo saludaba, ¿cómo le va, pastor? Etcétera. Y en un momento me dijo, eh, ¿sabe qué? Quiero pasar, pero no creo que me acepten, me dijo, ¿ya? Y yo le dije, bueno, haga la prueba, pruebe, pase y va a ver que nadie lo va a rechazar, ¿ya? No, que aquí, que la qué sé yo, ya. Y después volvió a pasar a la otra semana y dijo, pastor, ¿puedo pasar a dejar una ofrenda? Y dije, en realidad no me importa su ofrenda, pero ¿qué es? No, pero que aquí, que ya, bueno. Pasó y dejó su ofrenda y se fue, ¿ya? Lo que quiero decir con esto de que nosotros tenemos que siempre entender que la obra no la hacemos nosotros, la obra la hace el Espíritu de Dios. Entonces, nosotros tenemos que ir con la ley del amor
ante toda persona hemos visto gente que ha cometido pecados terribles y que ha, por así decirlo, avergonzado el Evangelio, de alguna manera. Pero no somos nosotros nadie para aplicarle la verdad antes del amor, ¿se da cuenta? El objetivo siempre en el Evangelio es restaurar. El objetivo siempre en el Evangelio es que la persona salga y se vuelva a Cristo como el Hijo menor. Entonces, si nosotros nos ponemos como el Hijo mayor y aplicamos la verdad en todo, nadie podría llegar al Señor, nadie. Nadie, ni el borracho, ni el homosexual, ni el ladrón, ni el corrupto, ni nadie. Porque no sé, pues llega un político a la iglesia y todos sabemos que los políticos, o la mayoría, son, entonces, no, no puede ser. Entonces Jesús dijo, yo he venido a salvar lo que se había perdido. ¿Ya? Y Jesús andaba con prostitutas, con publicanos, con gente pecadora, ¿cierto? Y no necesariamente con los santos. Entonces tenemos que tener cuidado. Este hijo mayor aplicó la verdad antes del amor. Y estoy en lo correcto respecto de que la verdad debe ser aplicada. No puedes dejar pasar, decirle, hija, mira, esto te pasa por esto, la Biblia dice esto, nieto, nieta, te pasa esto porque la Biblia dice esto. Persona o tal persona o X persona, mira, yo no puedo ocultar lo que la Biblia dice, no puedo decir que está bien, no puedo decirte que el aborto está bien porque la Biblia lo dice, dice que eso está mal. Entonces yo no puedo ocultarlo. ¿Ya? Pero tampoco puedo decir, ya, eres un maldito, porque no es así, porque la gente es así porque no conoce al Señor. Como no conoce al Señor, nosotros tenemos que ir con la ley del amor primero y luego con la verdad. Entonces, este hombre, el hijo mayor, le dice, tantos años te sirvo, no habiendo sido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozar. ¿Por qué le dice ni un cabrito? ¿Por qué? Porque el padre había tomado el becerro gordo, el becerro cebado, dice la Biblia. El perfecto, el más espectacular, y le dice, oye, a mí no me he dado nada. ¿Ya? Pero cuando viene tu hijo que has consumido tus bienes con ramera, no solo que lo había hecho solo en ese pecado, sino que muchas otras cosas más, solo nombró uno, ha hecho matar para él el becerro gordo. Empieza a hacer una comparación. Fíjese que cuando nosotros conocemos al Señor, hay veces que vemos que otras personas van creciendo más que nosotros, ¿ya? En el camino del Señor. Uno ama al Señor, le sirve al Señor, y de repente llega un hermano nuevo, Dios lo toca, ¿cierto? Y empieza a ser usado por el Señor, tiene más dones, más llenura del Espíritu, hace más cosas, sirve más, y tú dices, oye, pero ¿cómo si yo estoy acá? Y yo lo he visto, en hermanos y en personas que se quejan, oye, pero ¿cómo este hermano nuevo, mire, ya está predicando, ya está haciendo esto, haciendo acá? Es porque esto es por gracia. Esto no es por obras. Y este es el concepto general de la parábola, ¿cierto? El hijo pródigo se va, ¿cierto? Y vuelve arrepentido, ¿cierto? ¿Y quién lo recibe? Lo recibe la gracia del Padre. Y este hijo mayor quería que por obras, por todas las cosas que le había hecho, fuera y tuviera un privilegio mayor. Y esto no es así. En el reino de Cristo, en el reino del Señor, no es así. La gracia es justamente eso. Es la conexión con la parábola anterior de la oveja perdida, de la moneda perdida. Si usted y yo, o por lo menos yo, si tengo, no sé, 100 monedas y se me pierde una, me quedo con las 99, porque no voy a buscar, pues no voy a buscar esa una. En cambio, Dios no es así. Ese es el concepto de la gracia que está metido acá. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace? No lo entiende este hijo mayor. Y muchas veces nosotros tampoco entendemos cómo Dios actúa con la gracia. El verso 31 le responde el padre, dice, entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Siempre estás conmigo. Hermano, hermana que está viendo este video, esta conexión. Si tú sirves al Señor, tú amas al Señor, sí. Dios está contigo y es verdad. Y todo lo que Dios tiene es para nosotros, es verdad. Pero aquel o aquella no necesita la verdad primero, necesita el amor. Tu vecino, mi vecino, compañero de trabajo, el ladrón, el asesino, el homosexual, el abortista, todo el que hace maldad, porque la hace porque no tiene a Cristo en su corazón, necesita primero la ley del amor y luego la ley de la verdad. Dice, todas las cosas mías son tuyas. 32, más era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Es necesario hacer fiesta cuando uno de aquellos que estaban muertos vuelve a la vida. Hermanos, todo aquel que está viendo este video, todas las personas que no conocen al Señor, todas las personas que por redes sociales
hablan peste de Dios, aquí hay grupos anticristianos, ateos, etcétera, todos estos grupos que hay hoy día, de todos estos movimientos, en realidad ellos no saben, ¿cierto? Como Jesús dijo, Padre, perdóname porque no saben lo que hacen. Ellos son así porque no tienen a Dios, no tienen en su corazón. Pero cuando uno se convierte, cuando uno llega a los pies del Señor, tenemos que regocijarnos y tenemos que seguir predicando y llevando la ley del amor. ¿Por qué? Porque este que era muerto ahora ha revivido. No perdamos la fe, no perdamos la convicción de que todos aquellos que están muertos espiritualmente pueden un día revivir. No pierdan la fe, no pierdan la fe. Esa es la convicción. El Padre esperó y esperó y esperó y esperó y salía, mira, todos los días Dios está tratando con tu vida, todos los días Dios está tratando con mi vida y sobre todo con aquellos que están en la promesa, hijo, hija, esposo, esposa, mamá, papá, abuelitos, familiares, todos los días Dios sale a esperar, ya a llegar la sobrina, el sobrino, el nieto, y a llegar a los pies de Cristo. Entonces, cuando uno de ellos es muerto y revive, hay fiesta en los cielos. Nosotros tenemos que entender y aplicar la ley del amor primero. No mires solamente que no te obedecen, que no quieren nada con el Señor, que aquí, que allá. En la clase de niños, el domingo pasado, un niño decía que yo ya me aburro porque mis tíos, mis primos no quieren buscar al Señor. Como que, ya como que yo, hijo y mi mamá, hablamos que no nos pesca, ¿ya? Ya como que estoy aburrido. Yo le decía, no, tú tienes que seguir clamando, orando, pidiendo que, saliendo como el Padre, a mirar ahí, si viene, y confiando que Dios un día puede tocar su corazón. Por eso, hermano, esta segunda parte está referida a este concepto, ¿cierto? El concepto global, el concepto de la gracia, que Dios no mira lo que mira el hombre, Dios mira el corazón. Y por lo tanto, el concepto que la palabra del Señor nos quiere mostrar es que por su gracia nosotros somos salvos, no por obra. ¿Ya? Esto es por obra de arrepentimiento. Usted y yo hemos venido ante el Señor y nos hemos arrepentido, ¿ya? Y Dios nos ha recibido, nos ha puesto nuevos anillos de hijo. Y si ya estamos siendo hijos, no tenemos que tomar la actitud del hijo mayor, sino que siempre aplicar la ley del amor primero, insisto, creo que es una manera muy buena de poder trabajar y poder eh, conversar con todas aquellas personas que están en contra del Evangelio, que hoy día están siguiendo todos los movimientos actuales. Primero la ley del amor y luego la ley de la verdad. No podemos ocultar la verdad. Sí, pero si lo invertimos, la gente no alcanza a ver el amor. Solo nos ve como alguien que quiere imponer su causa, imponer su visión, etc. En cambio, cuando vemos la ley del amor, primero se ve que Dios realmente es el que ama y es el que restaura. Y luego viene la verdad, el entendimiento. Amén. Vamos a estar orando, dándole gracias, Señor, por esta bendición de esta parábola que hemos podido estar compartiendo, la parábola del Hijo Pródigo. Aleluya. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por este tiempo en tu palabra. Gracias por los hermanos, las hermanas que estuvieron viendo, con todos aquellos que están conectados. Ayúdanos, Señor, a no ser como el hijo mayor. Ayúdanos, Señor, a no imponer, Dios mío, nuestras justas demandas y no imponer nuestra justa verdad, porque la única verdad eres tú, la única verdad está en tu palabra, sino que entender primero que es la ley del amor primero, Señor. Primero con tu gracia, con tu amor, y luego con tu verdad, Señor. Ayúdanos a entender que este mundo no necesita más gente que les diga lo que tiene que hacer, sino que el mundo necesita ver el amor de Cristo, hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, para que así pueda alumbrar la luz de Cristo sobre ellos y puedan ver la verdad. Ellos están en contra del Evangelio porque no conocen a Cristo. Ellos están lejos de ti porque realmente no han tenido la oportunidad de poder entregarse, Señor. Confiamos, Dios mío, que tú obrarás, Señor. Ayúdanos a hacer lo que tú quieres, Señor, y no ser como este hijo mayor. En tu santo nombre, amén y amén. Gloria a Dios para siempre. Amén, bendición.